Radio Televisión de Veracruz presenta Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido, bienvenida a Perfiles. Yo les recuerdo que este programa lo puede ver cada semana a través de televisión, de TV Más, y por supuesto escucharlo también cada semana a través de Radio Más. Así es que bueno, pues a mí como siempre me da muchísimo gusto saludarle e invitarle, porque la charla de hoy nos va a situar sí en el presente absolutamente, pero además será muy interesante por el personaje que hoy tenemos aquí en la cabina y nos va a llevar por un mundo que quizá nunca imaginamos y que lo estamos viviendo. Mi invitado de hoy aquí en cabina es el doctor Jorge Ricaño Rodríguez. Y mire, en esta charla pues tocaremos aspectos, por supuesto, como lo marca Perfiles, de su vida personal, y nos enfocaremos también en su trayectoria, en este enfoque interdisciplinario y su visión sobre la intersección entre la ciencia, la inteligencia artificial y la sociedad, que es un campo donde él ha venido trabajando ya desde hace una buena cantidad de tiempo. Entonces, pues yo le doy la bienvenida a Jorge Ricaño, porque bueno, pues es un invitado de lujo, como todos los que tenemos aquí en Perfiles, y bueno, pues un gusto tenerte aquí en cabina. Muchísimas gracias, muy amable. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues para que usted sepa y para que tenga el contexto en el que se ha desenvuelto profesionalmente nuestro invitado, Jorge, nos vamos a ir una semblanza tuya, ¿te parece? Por favor, gracias. Muy bueno, adelante. Jorge Ricaño Rodríguez es un destacado biólogo e investigador mexicano, nacido en Jalapa, Veracruz, el 10 de junio de 1979. Su trayectoria académica y profesional refleja un profundo compromiso con las ciencias biológicas, la ecología microbiana y la sostenibilidad ambiental. Formado en la Universidad Veracruzana, donde obtuvo su licenciatura en biología, cursó una especialidad en diagnóstico y gestión ambiental y una maestría en ciencias alimentarias. Colaboró en el Instituto Nacional de Ecología AC y cursó un doctorado en Ciencias Alimentarias con enfoque en Ecología Microbiana en el Instituto Tecnológico Nacional de México. Su formación internacional incluye estancias en prestigiosas instituciones en España y Portugal. Actualmente es investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Su trabajo ha sido difundido en revistas científicas nacionales e internacionales y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, consolidándose como un mentor clave en la formación de nuevas generaciones de científicos. Con una amplia experiencia docente y divulgativa, Ricaño Rodríguez ha acercado temas complejos de microbiología, genética molecular y ciencias ambientales, tanto a la comunidad académica como al público en general, con enfoque interdisciplinario y su visión sobre la intersección entre ciencia, inteligencia artificial y sociedad. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues ahora sí, ya con las cartas sobre la mesa, Jorge, pues nuevamente te reitero mi gusto por platicar contigo sobre Muchas estos gracias. Temas que tú manejas bien y a través de los cuales te has desempeñado y has trabajado hasta en comunidades. Entonces, para nosotros es pues una oportunidad de conocer mucho más de este trabajo tuyo. Pero bueno, nos vamos primero, como siempre me gusta comenzar el programa por el principio. Claro que En sí. un orden, pues no sé si establecido ya, pero por lo pronto aquí en Perfiles así suelo hacerlo. ¿Hay alguna experiencia en tus primeros años, una experiencia temprana que te acerque pues a tu primera vocación, que es la biología? No sé, viste un microbio, pasó algo en tu vida de niño que te acercara a esta área. Uh-huh, sí. Sí, definitivamente, cuando me pregunto por qué razón estudié biología y por qué me dedico a esto, puedo hacer una retrospección
sumamente bonita que me lleva a los recuerdos de mi infancia. Ujú. Cuando, cuando nosotros vivimos mucho tiempo en Tijuana, ¿sí? En la frontera con Estados Unidos. Pero eres jalapeño. Yo soy jalapeño, Ajá. pero estuvimos algún tiempo viviendo en Tijuana. Por trabajo de mi papá, cuando nos fuimos para allá, yo tenía, que sería como unos 8 o 10 años. Allá hice parte de la primaria y la secundaria. Entonces yo recuerdo que mi papá siempre, en lugar de llevarme juguetes y lo que hacen la mayoría de los papás que llegan a los hijos, llegan a su casa con carritos y cosas así, mi papá me acuerdo que me llevaba revistas de Muy Interesante. Las revistas de Muy Interesante claro. las coleccionaba. Ajá. Me regalaba libros para hacer experimentos. Entonces, de ahí fue que a mí me empezó a interesar todo lo que tuviera que ver con las ciencias naturales y fenómenos astrológicos. Yo le preguntaba mucho, astronómicos, perdón, yo le preguntaba mucho sobre cuestiones de los planetas, y me acuerdo que alguna vez me regaló un telescopio, perdón. Entonces, creo que de ahí viene todo el gusto por la naturaleza. Pero también siempre me llamó la atención todo lo que tuviera que ver con fenómenos como, por ejemplo, me gusta decir que desde que estaba en el kinder yo sabía que me iba a dedicar a algo de esto porque me encantaba el experimento de hacer germinar el frijolito, ¿no? Claro, Ese experimento el algodón, donde poníamos ajá. un algodón y el frijolito, y yo me pasaba así las horas viéndolo, y me acuerdo que le decía a mi mamá, bueno, pero ¿cuándo van a hacer la planta? Y me decía, no, hijo, es que hay que esperar un poco de tiempo. Entonces creo que de ahí viene todo eso, el gusto por el conocimiento, pues se los debo definitivamente a mis padres. Oye, y tú tienes 2 hermanos, según entiendo. Tengo 2 hermanos, ajá. ¿Eres el número? Yo soy el mayor. Tú eres el mayor. Sí, soy el mayor. ¿A tus hermanos también tu papá solía regalarle este tipo de cosas? Creo O- que creo que lo que mi papá hizo fue muy inteligentemente identificar cuáles eran los gustos que teníamos de manera individual. Ok. Porque, por ejemplo, mi hermano mostró mucha habilidad desde que estaba en la secundaria, en la prepa, para las matemáticas y el dibujo. ¿Sí? Entonces, a él, en lugar de llevarle revistas de ciencia y de experimentos demás, me acuerdo que le regaló una vez un respirador de estos pequeñitos, Claro. para que empezara a hacer sus dibujos, y entonces a él le llevaba pero las revistas de arquitectura. Entonces, creo que lo hizo de una manera muy inteligente, identificar, pues bueno, qué es lo que van a hacer estos niños, qué les gusta, y le funcionó bastante bien, porque mi hermano, por ejemplo, él quería ser director de cine, pero obviamente pues, es una carrera muy cara. Le dijo a mi papá, yo, hijo, no te puedo pagar la carrera. Entonces le dijo, bueno, quiero estudiar teatro. Le dijo, no, teatro no, porque es un ambiente muy, muy difícil, muy complicado, pero lo que podemos hacer es que métete a estudiar la carrera de publicidad y te dejo que estudies teatro. Entonces, pues Alejandro iba por las tardes a publicidad, en la mañana a teatro, pero se estaba volviendo loco con las 2 carreras, hasta que mi mamá le dijo, ya déjalo que estudie lo que quiera. Se dio de baja de publicidad, entró a la facultad de teatro, pero nunca fue buen actor. Cuando íbamos a sus obras de teatro siempre veíamos que era... yo le decía a mi mamá, es que ¿sabes qué? Es que no está actuando, o sea, así se comporta él cuando se enoja, ¿no? En una escena donde había así como que situaciones bien abruptas. Entonces dejó la actuación, se dedicó a escribir, y de ahí pues se catapultó a la fama, ¿no? Ahorita pues él tiene ya varias obras que le merecieron un par de premios nacionales de dramaturgia. Es dramaturgo, ajá, pero se pasó de la dramaturgia a la dirección y a la escritura ya más comercial. Dirige algunas series de Netflix, de televisión, tiene 2, 3 guiones de películas, entonces le ha ido bastante bien. Y mi hermana quería estudiar teatro, pero ella quería ser artista, o sea, ella sí quería estar en la farándula, y quería la fotografía y las luces, reflectores. Mi papá le dijo, hija, discúlpame, pero eso no va a ser posible. Entonces, bueno, pues quiero estudiar biología, pues estudia biología como el hermano, ¿no? Y es muy buen estudiante también, como te comentaba hace ratito, y al final está terminando un doctorado también, y se convirtió en emprendedora. Bien. Me da la impresión, por lo que hablas, de que creciste en el seno de una familia absolutamente tradicional de la época. Sí, definitivamente, sí, mis papás se dedicaron en cuerpo y alma a criar a sus hijos. Mi papá nunca tuvo vicios, mi mamá pues dedicada toda su vida a nosotros. Entonces, pues así fue como salimos adelante. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá
siempre trabajó en el ámbito de la construcción, no de la albañilería, sino más bien de la construcción, por ejemplo, de caminos, de carreteras, todo lo que tuviera que ver con las empresas estas constructoras que se dedicaban, por ejemplo, a hacer obras hidráulicas y demás. Pues él se metió ahí por la parte de la ingeniería y pues es quien supervisaba las obras. ¿Y cómo les iba en la parte económica? Porque eran 3 hijos. La verdad es que sí fue bien difícil y es algo que yo le voy a admirar siempre a mi papá. Él buscó la manera de sacarnos adelante. Él nos mantuvo a 4 personas. Bueno, es que era mi mamá, mi hermana, yo, mi hermano y aparte el perro que pues también había también las cuenta. croquetas y él, ¿no? Entonces, pues aquí en aquel entonces, hace más de 25 años, recuerdo que tenía un sueldo base de 6,000 pesos mensuales y veían cómo le hacían porque le daba todo a mi mamá para la quincena. Yo recuerdo que, pues bueno, entre la inmadurez y sin entender nada de lo que implicaba ganarse la vida, yo me enojaba porque decía, es que ¿por qué no me dan para comprar un pantalón? ¿Por qué no me dan para irme el fin de semana a emborracharme con mis amigos? ¿No? O sea, mis cuates todos tienen dinero y yo no. No lo entendía hasta que, bueno, ya. ¿Te topaste con la vida real? Dije, pues sí, ya entendí. Y la economía no era sencilla. Digo, tampoco es que viviéramos en la total precariedad, pero sí vivíamos con muchas limitaciones. O sea, había que estirar el dinero. Había que estirar muchísimo el dinero, sí. A ver, ¿cómo te va en tu época de estudiante? Nivel secundaria, preparatoria. En la época de estudiante, digo, en el sentido económico, pues también con muchísimas limitaciones, teníamos lo básico, ¿sí? Jamás recuerdo que haya habido un solo día que nos haya faltado de comer, nunca, o sea, porque mi mamá veía cómo le hacía. Es una mujer impresionante también, pero estiraba todo el dinero y pues hoy vamos a comer esto y el otro, pero nunca recuerdo alguna situación que fuera así tan terrible, ¿no? Ajá. ¿Y como estudiante tú? Como estudiante, pues me iba con lo que me daban para desayunar, o con lo que me alcanzaba, que iba guardando mi dinero, por ahí empecé a trabajar cuando tenía como 16, 17 años. Decía, bueno, pues quiero ganarme mis centavos, como decía mi abuelita, ¿no? ¿Y en qué te los ganas? El primer trabajo que tuve fue dando clases de inglés. Busqué, mientras yo estudiaba, trabajaba en escuelas particulares por horas, porque era lo que me daba tiempo de hacer. Decía, bueno, voy a la facultad en las mañanas. Entonces me iba a dar clases de inglés en las escuelas particulares y ahí me pagaban 20, 30, 40 pesos la hora y pues yo ya bien feliz regresaba con mi dinero porque claro. me pagaban, ¿no? ¿Pero de dónde hablabas inglés tú? Pues como estuvimos viviendo mucho tiempo en Tijuana, claro. ¿sí? Y parte de mi familia vivía en Estados Unidos, bueno, de la familia materna de mi mamá. Como realmente nunca fui a clases particulares hasta cuando regresé aquí a Jalapa, pero cuando tú vives en la frontera, el contacto con el idioma es como que más fluido que cuando estamos más natural, acá, ¿no? ¿no? Exactamente. Yo tenía muchos compañeros en secundaria que hablaban el inglés perfectamente. Entonces, entre estar escuchando música en inglés, a mí me gustaba mucho el rap, el rock en inglés, veía programas en inglés, entonces de esa manera te vas familiarizando con un poquito de palabras que te permiten ir entendiendo. La verdad es que se me facilitó muchísimo. Y cuando regreso aquí a Jalapa, yo me acuerdo que le dije a mi papá, oye, quisiera meterme un curso, porque ya tenía ideas de irme a estudiar al extranjero. Entonces, yo me acuerdo que ese día cuando le dije a mi papá, llegó con un fajo de, no sé, creo que como 15, 16 mil pesos. Me dijo, pues mira hijo, te conseguí el dinero, paga tu curso de jalón. Dije, wow. Pagué mi curso. ¿Era curso de qué? Era un curso de inglés. No había para otra cosa, pero cuando le pedí dinero para estudiar, mi papá me dijo, pues aquí está. Yo no sé qué vendió. Ha de haber vendido un coche, una de sus maquinarias o algo, pero me dio el dinero y es algo que agradecí muchísimo porque en ese curso terminé de aprender bien el idioma, me dieron un certificado que me valió para los demás trámites que yo quería hacer de posgrado y entonces pues el inglés se me facilitó, dije lo voy a explotar. Y durante muchos años estuve dando clases de inglés en escuelas particulares. Además, también se te facilitó la rockeada, ¿no? Se me facilitaba el rock and roll porque, pues, como me gustaba mucho, sí, tenía inclusive mi
mi grupo de rock también, entonces pues siempre estaba escuchando rock en inglés y me gustaba tanto que veía las letras. Antes no había esta tecnología de estar viendo, no existía YouTube, no existía Spotify, no había ni siquiera internet, entonces pues yo veía las letras en los papelitos de los CDs que compraba y las repetía, entonces pues ahí aprendí el vocabulario, ¿no? Claro, pero además, ¿tocabas algún instrumento? Sí, yo tocaba... Fuiste rockero, Yo fui ¿no? rockero, yo inclusive me conocen en la Facultad de Biología mucha gente porque en la Semana del Estudiante tocaba con mi grupo ahí. ¡Ay, rockero! ¡Ah, tú tocaste, me acuerdo! Antes en las universidades las Semanas del Estudiante eran de verdad una locura porque ¿Sí? se hacían dentro de los campus y te permitían meter hasta garrafones de cachaza, ¿no? Que preparabas en tu casa con caña de mahuistlán. Y de verdad era así una locura total. Entonces, pues bueno, pues el rock and roll. Tenía mi grupo, yo tocaba la batería, también cantaba, un poquito tocaba el bajo, entonces fue una época así súper bonita. Oye, ¿cómo te fue como estudiante en la escuela? Esa no me la respondiste. No te la respondí. Me fue bastante bien. En la secundaria y en la prepa yo era muy rebelde porque siento que me quedaba corta, porque me aburría. De hecho, la razón por la cual me corrieron de la primera preparatoria en la que estuve O sea, te corrieron de varias. De varias, como de 3. La primera razón por la cual a mí me corrieron de la preparatoria fue porque no me entendí con la maestra de inglés. Y entonces... ¿Cómo? Ajá. Pero si tú ya le hacías al No, inglés. pues no me entendía porque yo la corregía y entonces, pues no. yo entre mi infinita estupidez, sin entender que pues yo no podía corregir un profesor y no podía reírme y tal, pues era un adolescente. La verdad es que lo que hacía era que la mitad de la clase, disculpe, no se pronuncia así. Ay, no, Y entonces Jorge. la maestra así me odió, Sí, pero de pues verdad sí. yo no lo hacía con dolo, claro, no. sino pues simplemente lo hacía. Entonces al final de cuentas la profesora me reprobó, no hubo manera de pasar la materia porque pues ella alegaba que eran faltas de respeto y yo decía, bueno, pero ¿por qué si solamente estoy tratando de corregir lo que está mal? No, pues no le pareció y vámonos para afuera, ¿no? Después Y vámonos a otra escuela. A otra escuela, ya me creo que llegué con mis papás y les dije, oye, es que ya me corrieron. Sí, pues bueno, pues me metieron a una escuela particular. En la escuela particular también me aburría mucho en clases y la verdad es que no iba, me aburría en las clases de matemáticas, en las clases de inglés, de física. Entonces decía, no, pues es que no, mejor me voy a ir a las maquinitas. A mí me encantaban los videojuegos. Entonces dije, bueno, me voy a ir a las maquinitas a jugar. Y entonces yo creo que de lunes a viernes iba a clase nada más los viernes. Y mis papás no se enteraban hasta que un día mandó una llamada y mi mamá dijo, pues su hijo pues tiene No 2 viene. meses que no viene, mi mamá. Y ya me sacaron de ahí. Ya al final terminó una escuela de jesuitas, ahí ya me tenían, pero por encargo de mi papá, porque los dueños de la escuela eran muy amigos de mis papás y me dijeron, mucho ojo. Oye, eso ya aquí en Jalapa. Eso ya aquí en Jalapa, exactamente. Okay. Entonces, pues bueno, ya después de mi preparatoria y mi secundaria turbulenta, entré a la facultad y pues ahí ya como pez en el agua, terminé mi carrera creo que salí con promedio arriba de 9. De ahí hice una especialidad en la Facultad de Ciencias Químicas, de ahí hice una maestría, de ahí hice mi doctorado, hice mi postdoctorado en el extranjero. Entonces yo creo que estuve como más de 15 años estudiando y no me aburría, o sea, yo decía quiero seguir en esto, pero como te decía vivía de las becas que me daba el Consejo de Ciencia. Entonces dije no, ya tengo que producir, tengo que producir, ¿no? Y ya regresando del extranjero, me repatrié a través de estos programas de gobierno y me dieron mi plaza en la universidad. Entonces fue que ya tengo más de 8 años que me dedico a la investigación y bueno, todo lo que se comentó en la semblanza. Oye, además de esta inclinación hacia la biología, ¿hubo algunas otras disciplinas que literalmente casi te robaran de este campo? Sí, aunque nunca existió la posibilidad por distintas situaciones. Primero, yo quería estudiar medicina, ¿sí? Pero tengo un problema. Soy un poco hipocondríaco, ¿sí? Entonces, a mí el hablar de enfermedades, digo, qué interesante. Y luego, ya después de que leo el artículo, digo, ay, Dios mío, ¿y si tengo esa enfermedad? Pum, y hago así el artículo a un lado, ¿no? Entonces, además de ello, mi abuela, la mamá de mi papá, fue afanadora
¿sí se llaman afanadoras? Sí, las que trabajan- limpian. Exactamente. Hacen la limpieza. Ella trabajó en el Seguro Social en Teciutlán, Puebla, durante 30 años. Ujú. Entonces, sin carrera, sin título universitario, se convirtió en enfermera, porque antes se podía hacer eso. Era Sí, por entonces, oficio. Por oficio terminó siendo jefa de enfermeras. De hecho, ella me recibió cuando yo nací en Qué Teciutlán, bonito. Puebla. Ajá, entonces cuando yo le dije a mi papá, oye, me gustaría estudiar medicina, mi papá le comentó a mi abuela y mi abuela dijo, no, es que sabes que la carrera de medicina es muy demandante, convenció a mi papá de que no estudiara medicina porque veía que el ambiente era muy, muy, muy difícil y me dijo mi papá, no, sabes que no te quiero apoyar. Le dije, pues entonces quiero ser rockero. No, pues menos me apoyó y me dijo, mira, dedícate a las ciencias naturales, a la biología. Okay. Dije, voy a estudiar QFB porque me gusta mucho la química. Pero al final dije, creo que mi carrera va a ser la biología. Y no me equivoqué, entré a la facultad en el 98, salí en el 2002 y pues ahí seguí. Bueno, últimamente no sé hace cuántos años, estás pues en en este cruce que hay hoy de muchas disciplinas de las ciencias con la inteligencia artificial y lo has llevado Sí. justamente a tu campo. Pero bueno, para hablar de inteligencia artificial, creo que para públicos no académicos, creo que lo primero es explicar qué cosa es la inteligencia artificial, Jorge. Sí, bueno, en primera instancia la inteligencia artificial, híjole, podría abordarse desde muchos puntos de vista, de muchas disciplinas científicas, pero te puedo hablar desde mi experiencia. La inteligencia artificial no es otra cosa más que un conjunto de matemáticas, ¿sí? De instrucciones matemáticas, de algoritmos. Platicábamos antes de empezar la entrevista que la inteligencia artificial simplemente son matrices aplicadas, que esas matrices que nos enseñaban en la preparatoria, Uh-huh. que es emplear diferentes formas de acomodar números para generar respuestas, para generar soluciones más sencillas a problemas, ¿sí? Que matemáticamente, pues bueno, van a permitir que se aplique, pues en este caso, sistemas computacionales, sobre todo softwares computacionales, a todas las carreras habidas y por haber. Porque ahorita la inteligencia artificial puede ser aplicada en todos los campos, en todas las disciplinas, en todas. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo nace la inteligencia artificial? Porque uno tiene la idea de que la inteligencia artificial, me refiero a la gente común y corriente, que no tenemos tanto contacto con estas cuestiones de informática, de tecnología, y empiezas a oír hablar hace relativamente poco tiempo de inteligencia artificial y piensas que es algo nuevo, que lo acaban de descubrir o que lo acaban de implementar. ¿Cómo empieza la inteligencia artificial y de qué manera se incorpora a nuestra vida? Sí, fíjate que lo que comentas es muy interesante, muy pertinente. Ahorita recuerdo que alguna vez en Facebook vi un meme que estaba Lisa Simpson hablando con un profesor. Ajá. Y entonces Lisa le pregunta al profesor, dice, oiga profesor, ¿por qué se llama inteligencia artificial? Y le dice el profesor, Lisa, voy a ser honesto contigo. Le pusimos ese nombre porque necesitábamos un nombre comercial que vendiera. Por eso se llama inteligencia artificial. Porque es un concepto que dices, wow, inteligencia artificial. Y lo relacionas con todas las películas posapocalípticas de Hollywood y con las películas de Terminator. Y en realidad la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿sí? Lo que es nuevo es toda la mercadotecnia que se ha hecho para que esto venda. Estamos hablando de los orígenes de la inteligencia artificial. Si usted, como yo, pensaba que era algo reciente, algo nuevo, pues nada que ver. Así es que seguimos con esta explicación, pero acompáñenos, vamos a un corte y regresamos con el doctor Jorge Ricaño. Está la plática buenísima y se va a poner mejor. Perfiles, un programa con personalidad. Vamos a un corte. Perfiles con Leti Casillas. Estamos de regreso. Bueno, la pregunta que quedó en el aire, Jorge, fue desde cuándo nace la inteligencia artificial y de qué manera se va incorporando a nuestra vida hasta llegar al presente. Sí. La historia es bien interesante, es muy fascinante. Como te comentaba, Leti, la inteligencia artificial en realidad no es algo nuevo. Lo que es nuevo ha sido toda esta
estas actividades de marketing, el desarrollo de herramientas que sirven absolutamente para todo lo que hacemos, pero te decía que históricamente tendríamos que hablar desde el inicio de la creación de las primeras computadoras. Algunos personajes claves como Charles Babbage, que fue un informático, matemático británico, que junto con Anna Lovelace, prácticamente ellos diseñaron la primera computadora, por decirlo así, el primer software, ¿sí? Cuando no existían ni las computadoras ni los software. ¿Cómo lo diseñaron? Pues en pluma y papel, a través de matrices, ¿sí? Matemáticas. Entonces, bueno, de ahí viene el personaje clave que fue Alan Turing, que en la década de los 50, que bueno, Alan Turing, bueno, históricamente fue una persona perseguida por sus preferencias sexuales. Inclusive, bueno, Alan Turing fue un matemático que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, porque construyó una máquina, la máquina de la famosa película del código Enigma, ¿sí? Que ayudó a descifrar muchos de los códigos que enviaban los nazis para comunicarse entre sí cuando iba a haber ataques contra los ingleses. Entonces, pues bueno, código Enigma, ¿sí? Genera pues una máquina así enorme, gigante, que pues era, digamos que una máquina inteligente, ¿sí? Que podía generar resultados a través también de cálculos impresionantes matemáticamente hablando. Entonces, bueno, a partir de ello... y mencionar que Alan Turing, por ejemplo, cuando lo encarcelaron precisamente por sus preferencias sexuales, que estaba penadísimo en aquel entonces, él se suicidó, comió una manzana dicen que tenía cianuro. Entonces claro. de ahí viene el logo de esta empresa tan importante que tiene una manzana mordida, pues sí. De ahí viene de Alan Turing. Entonces, bueno, en el 54 se establece formalmente el concepto de inteligencia artificial, y de ahí podríamos hablar durante mucho tiempo sobre cómo fue evolucionando todo este proceso. La inteligencia artificial está prácticamente hoy en todos los aspectos de nuestra vida, o en la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Dame un ejemplo de qué tan cerca está la inteligencia artificial de nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar, en nuestro auto, en lugar de trabajo. Sí, pues un ejemplo bien sencillo es la famosa Alexa de Amazon. ¿Sí? Esta bocina que le dices, Alexa, ponme una canción, y ahí va Alexa, ponerte la canción. Eso, ¿no? Es inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. El famoso Siri que tenemos en los iPhones, pues bueno, el Siri es inteligencia artificial. ¿Sí? Utilizar los GPS, sí, es inteligencia artificial. ¿Meta? El famoso Waze. ¿El qué, perdón? ¿Meta? 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 ¿De Facebook? Ajá. Sí, claro, sí. Meta, Instagram, Google, todas estas filiales que tienen sus plataformas para generar información, imágenes, compartir redes sociales y demás, es inteligencia artificial. O sea, todo es matemáticas y matemáticas y matemáticas aplicadas a algo que se llama redes neuronales artificiales, que es un concepto que inclusive permitió que el año pasado se ganó el Premio Nobel de Física para los inventores de las redes artificiales neuronales. Uh-huh. Sí, que bueno, básicamente yo no soy informático, pero explicándolo de una manera sencilla, es un conjunto de sistemas computacionales que permiten que los lenguajes de programación se comuniquen entre sí. ¿Sí? Y entonces se van alimentando de toda la información, ¿sí? Que se va generando previamente, y digamos que los sistemas se van volviendo más inteligentes. Hablando, por ejemplo, de ChatGPT, que todo el mundo sabe que es ChatGPT, todo el mundo escucha ChatGPT. Bueno, ChatGPT es uno de los algoritmos más famosos que hay, pues en primera instancia porque se le ha inyectado muchísimo dinero, ¿sí? ChatGPT es gringo. ChatGPT, sí, pertenece a una empresa que se llama OpenAI. Uh-huh. Sí, que en primera instancia fue financiada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Sí, claro. ¿Sí? Después Elon Musk la vendió, no quería saber nada de OpenAI, se arrepintió, y ahorita está compitiendo con su propia plataforma. ¿Sí? Entonces la absorbe Microsoft, y Microsoft, en un primer intento por hacer de ChatGPT así lo más maravilloso del mundo, le inyecta $10,000 millones. O sea, ¿sí? una lanotota. Una lanotota. Entonces,
Empresas como Google, que tienen también muchísimo dinero, pues dijeron, voy a hacer mi competencia, y de ahí van saliendo otras filiales importantes, ¿no?, de inteligencia artificial. Los chinos, como te comentaba, no se quedan atrás, son expertos en tomar lo que ya existe y mejorarlo. En copiar. Pero copiarlo y hacerlo mucho mejor. Entonces, ellos lanzan hasta hace poco una plataforma también de búsqueda, ¿sí? De generación de respuestas y demás, que se llama DeepSeek, ¿sí? Y es totalmente gratuita, ¿sí? Entonces, hay una competencia actualmente entre todos estos algoritmos para saber cuál es más inteligente. Algo que no comenté, Leti, es que estas inteligencias artificiales, ¿sí?, se llaman, por ejemplo, ChatGPT, forma parte de los grupos de inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo abro mi computadora y le puedo decir al chat, redáctame un artículo sobre inteligencia artificial con referencias bibliográficas en formato APA que contenga un fragmento de introducción, una referencia, metodología, que tenga, por ejemplo, párrafos que no excedan los 5 renglones, quiero que tenga puntos y comas separados. O sea, tú le puedes dar la receta, te dice, sí, por supuesto, en 20 segundos tienes tu ensayo. Eso es inteligencia artificial generativa. Claro, sí, claro. Oye, pero ahora que te escucho, pues a mí la verdad se me eriza la piel porque sí nos da esa herramienta maravillosa que nos puede dar la oportunidad de hacer cosas que nunca pensamos hacer, claro, como esto que acabas de decir, un ensayo sobre, no sé, lo que quieras. Cualquier tema. Una receta de cocina, una canción que te las hace instantáneamente, nada más le das el tema y te va a soltar la canción, en fin. Pero veo como implícito en todo esto muchísimos riesgos, o sea, la verdad, pues a mí la verdad me da temor. Sí, ¿Tú qué sientes? Hay riesgos en todos los sentidos, A ver, hablando de los riesgos académicos, la verdad es que si bien las herramientas de inteligencia artificial te permiten, pues digamos que avanzar así a pasos agigantados en el desarrollo de actividades como tareas, principalmente en el asunto de escritura, generación de presentaciones, pueden ayudar al estudiante, ¿sí?, a generar sus tareas más rápido, y pues bueno, sales del problema y entregas la tarea que debiste haber hecho el mes pasado, pues la puedes hacer en 5 minutos. O sea, esa es la realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, eso no es aprendizaje, o sea, no es una herramienta que tú estés utilizando a favor de pues la generación de conocimiento como estudiante. Es una herramienta de doble filo, ¿sí? Es como cuando un niño va a la primaria, le empiezan a enseñar las primeras tablas, ¿sí?, de multiplicar, y el niño, en lugar de aprendérselas, pues mejor se roba la calculadora del papá, y cuando le dejan los ejercicios, sin saber hacerlo manual, pues mejor en la calculadora, pues ahí lo hace, ¿no? O la mamá le hace la tarea. Entonces, el riesgo de todo esto en un sentido académico es que las herramientas se empleen de esa manera, así que se haga un mal uso, que sea para resolver problemas, para resolverle el problema al estudiante, pero sin enseñarle cómo hacerlo. Ahora, ¿sí? Tenemos ya el problema, entre comillas, en ese sentido del riesgo. ¿Tenemos una solución también? Sí, la solución es tardada y la solución implica generar mucha conciencia también. Y aquí es donde yo me he dado cuenta que el principal problema proviene precisamente de los que nos dedicamos a la docencia, ¿sí? Los estudiantes están en proceso de formación. A mí no me tocó... Vaya, yo cuando estaba en la facultad no existía el internet, yo no tenía ni computadora. No, claro, ¿sí? Tenías que ir a la biblioteca. Ahora, exactamente, me tenía que ir a la biblioteca y a leer. Entonces, todos los problemas que yo tenía que resolver, pues tenían que ser a mano, ¿no? Por ejemplo, las famosas matrices, resolver mis problemas a mano, mis documentos escritos, pues yo tenía que escribir, aunque sea con faltas de ortografía, imprimirlos en mi impresora de matriz, ¿no? Y si me equivocaba, pues volver a imprimir otra vez. Correcto. Entonces, hoy en día el estudiante, pues todos ellos tienen acceso inclusive a un teléfono. Hay versiones de ChatGPT, por ejemplo, para los teléfonos, ¿sí?, que tú simplemente les puedes pedir que te resuelva un problema, pero en cuestión de segundos. Ajá. Entonces, el asunto aquí está en que
Si no se regula ese uso de manera correcta y no se hace conciencia en los estudiantes de que puede ser dañino para ellos, el problema va a seguir. La inteligencia artificial cada día se está desarrollando de una manera impresionante. O sea, ya no es uno de los principales riesgos que hay, por ejemplo, en un sentido de perder trabajos como profesionistas, es que el CEO de OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, lo dijo abiertamente. Dijo, dentro de un par de años ya no va a ser necesario que existan los programadores. Solo necesitamos un poquito más de tiempo, ¿sí? Entonces, eso es, pues es peligroso porque no vas a desaparecer la carrera de informática o de programación simplemente porque ya no necesitas un programador. Pero la realidad es que si yo como empresario tengo 10 programadores, ¿sí?, para generar mis códigos y veo que ChatGPT me lo hace gratis, digo, no yo, sino que, hablando en un sentido hipotético, seguramente alguien va a decir, pues yo puedo prescindir de los 10, Por ¿no? supuesto, claro. Me ahorro 10 nóminas y simplemente le digo a ChatGPT que me diseñe un código para una página web, ¿no? Oye, pero incluso van a desaparecer los programadores, los conductores, los Pues, compositores, si seguimos híjole, como es que- vamos, pero si hay una herramienta para detectar, por ejemplo, en el caso de la docencia, que un Sí. alumno te trae un trabajo hecho con inteligencia artificial, ¿sí hay una manera de detectarlo? Sí. Precisamente por este boom de la inteligencia artificial también hay herramientas que se están entrenando para saber si los textos generados son por un humano o son a través de inteligencia artificial. Pero ya lo tienes a la mano hoy. Sí, de hecho en la universidad nosotros tenemos acceso gratuito a una herramienta que se llama, una es Turnitin y la otra se me olvidó el nombre, pero lo que yo hago es que el PDF lo cargo y entonces la herramienta lo empieza a analizar, ¿sí? Ok. Y me puede decir tentativamente el porcentaje de probabilidad que hay de que ese documento se haya generado por inteligencia artificial. Digamos que apelando a la ética, tanto de los maestros catedráticos como de los alumnos, sería una buena herramienta, en este caso el ChatGPT o el otro, el chino, a lo mejor generar, sí, esta redacción, vamos a decir, no sé, de un ensayo, Sí. y tomar bases de esa y darle tu propia redacción y todo eso, digamos que eso sería ético. Es que esa sería la parte ética, por ejemplo. ¿Sabes cuál es el problema en la ética? Yo me he dado cuenta que hablar de inteligencia artificial, perdón por el ejemplo que voy a poner, pero de verdad así me parece a mí. Hablar de inteligencia artificial entre los que nos dedicamos a la docencia o los padres que estamos educando hijos en casa, para mí es equivalente a hablar de anticonceptivos con los adolescentes. Pareciera que es un tabú, ¿sí? Claro. Y es algo, es algo irracional porque, a ver, cuando yo he hablado sobre estas herramientas con algunos de mis colegas en la universidad, pareciera que, cállate, porque te va a escuchar. Te va a escuchar el estudiante. Que no quieren que sepas. Que no, porque, y así como, pero ¿qué es lo que pasa, no? Y cambian, pero de verdad, yo digo, a ver, hablemos sobre el tema, y te cambian el tema abruptamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como educadores, pareciera que no hemos formado la conciencia de que la herramienta de inteligencia artificial no debería verse como un insumo para hacer trampa, sino para que tú aprendas más rápido, para que aprendas de una mejor manera, como por ejemplo, yo tengo una fórmula matemática que tengo que aprender a despejar, ¿sí? Entonces, tengo dos opciones. El mal uso es decirle, mira, le puedo tomar la foto con mi teléfono a la fórmula, la puedo subir, ¿sí?, a ChatGPT para que la analice, porque ChatGPT también tiene capacidades visuales, y le puedo decir, resuélveme esta fórmula. Me da el resultado, copio el resultado y le digo al maestro, aquí está. No, wow, fantástico. Ya hice trampa y ya saqué 10, ¿no? La parte o la contraparte para utilizar de manera correcta la herramienta es sacarle la fotografía a esa fórmula, subirla a ChatGPT y decirle, necesito que me expliques cómo puedo desarrollar esta fórmula. Quiero que me expliques cada uno de los elementos que hay. Tú le puedes decir a ChatGPT, explícame como si fuera un niño de 5 años. Y ChatGPT lo hace. Entonces, hay otra herramienta, por ejemplo, que se llama Julius, que es una de tantas, que tiene capacidades de desarrollo de herramientas estadísticas impresionantes, ¿no?
Yo me acuerdo que iba a mis cursos de Excel, por ejemplo, para aprender a generar mis bases de datos y híjole, cómo meto la fórmula. Ahora tú simplemente cargas tu archivo en esa herramienta y te dice, ¿qué análisis quieres hacer? Y tú puedes platicar con la herramienta y decirle, ¿qué análisis me propones? Ah, por supuesto. Y te hace una lista así y ya después la herramienta te dice, ¿te gustaría que iniciáramos con la primera análisis que te propuse? Sí, por favor. O sea, es como si tú estuvieras hablando con un profesor, claro. como con un robot, y entonces te genera todo el resultado, te hace las gráficas. Eso es maravilloso para alguien que no quiere aprender estadística y que le urge entregar resultados, por ejemplo, de algún análisis que hizo de campo, ¿no? Pero para quien quiera aprender es una herramienta maravillosa porque el mismo algoritmo te puede explicar por qué ordenar en la base de datos, en la columna A y en la columna B, qué significan los ejes X y Y, qué es un análisis de varianza, o sea, en conceptos, por ejemplo, de estadística, ¿no? Claro, o sea, puede ser una herramienta de aprendizaje, Claro, de más aprendizaje. no que sustituya tus actividades y trabajo. El problema es que si no lo usas adecuadamente, tú le puedes decir al algoritmo, sustituye mi trabajo y haz lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Bueno, pues llegamos a ya retrasadones, porque la plática está tan buena que antes de empezar con el bote pronto, yo te voy a comprometer a que hagamos otro programa, Ok, porque claro que sí. no vamos, pero ni en una cuarta parte de No, todas las podríamos preguntas un que mes te aquí quiero hablando. hacer. Sí, Ok. claro que sí. Bueno, vamos con este bote pronto. Fíjate, tú has conocido microbios y bacterias y todo este mundo, porque al final tú de primera instancia eres biólogo. ¿Qué microbio o bacteria te ha impresionado más? Microbio, bacteria o cualquier otro organismo, hay un hongo. Bueno, hay miles de bacterias y hongos distintos, pero hay un hongo del género Trichoderma, así se llama la clasificación taxonómica, y una bacteria como las pseudomonas, por ejemplo, que podemos encontrarlas en el agua que bebemos. Son como microorganismos extraterrestres, hacen todo, producen antibióticos, te pueden producir enfermedades, pueden controlar otros hongos, pueden controlar otras bacterias. Yo las he estudiado desde siempre. ¿Cómo se llama? Trichoderma y pseudomonas. Trichoderma es el hongo y pseudomonas son las bacterias. O sea, ya no serías Jorge Ricaño. No, ya no. ¿Serías ese? Sería el pseudomona. Bueno, ¿qué crees que te dirían o nos dirían los microbios si pudieran hablar? Creo que nos dirían que no les tengamos miedo, ¿sí? Ajá. Generalmente los microbios, y hace poquito redacté un artículo para el Diario de Jalapa, los microbios generalmente están asociados a la enfermedad. Sí. Te vas a enfermar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes bichos en la panza, ¿no? O el niño, porque pues es que tienes la bacteria en la garganta. La verdad es que los microbios han convivido con nosotros desde El inicio de la humanidad. el inicio de los tiempos. Informan parte de nuestra convivencia, simplemente que como hemos evolucionado al grado de tener una vida poco saludable, poco ejercicio, mala alimentación, estrés y demás, tus defensas, tu sistema inmunológico merma sus funciones, entonces llega cualquier bacteria, no, pues ya te enfermaste, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque las bacterias son malas? No, simplemente porque tu organismo está muy mal, ¿sí? Entonces es un proceso de infección que puedes pasar de manera sencilla, ¿sí? Porque una persona está bien alimentada, pues puede convertirse en algo fatal, una persona inmunocomprometida. Ajá. Dime, volviendo a la inteligencia artificial, ¿qué crees que es lo mejor de la inteligencia artificial? Dime 2, 3 palabras. Generar conciencia, salud, por ejemplo, y aprendizaje. ¿Y lo peor? Lo peor es el mal uso de la inteligencia artificial. Y hay algo que no comenté, que si me permites comentarlo rapidísimo. Todos aquí sabemos, ¿sí?, que el planeta cada día lo estamos devastando más. Hay estas temperaturas infernales que estamos viviendo, que nunca habíamos vivido en el mundo y aquí en Jalapa. Tengo 30 años aquí viviendo. Es debido en gran parte al calentamiento global. La inteligencia artificial, ¿sí?, requiere mucha agua y mucha energía para funcionar. No me digas. Entonces, sí, porque trabajan los servidores, ¿sí? Por ejemplo, en China, donde tienen estos servidores enormes, que inclusive están haciendo ya prototipos para poner los servidores debajo del agua para regular la temperatura, requieren muchísima agua, muchísima agua. Entonces, hace poco estaba leyendo una nota que se estima que para el 2030 la inteligencia artificial, así en todos los sentidos, va a requerir la misma cantidad de energía que requiere un país como Japón para sobrevivir. Wow. Entonces, eso implica energía, contaminación.
Oye, Así de ya me sencillo. estoy imaginando un mundo apocalíptico. Digo, Sí, no me va a sí. tocar, pero Ese es el problema. hay un gran riesgo en todo esto. Si tú le preguntas a ChatGPT Ujú. cuánta agua necesita para contestar una pregunta, te dice que aproximadamente medio vaso de agua. Cada pregunta que se le hace a ChatGPT requiere medio vaso de agua para enfriar sus ordenadores. Bueno, vamos a aprovecharla entonces. Entonces, pues hay que ser conscientes, ¿no? de lo que estamos haciendo, porque de verdad Claro. es terrible. ¿Alguna manía que tengan los científicos? No sé, subrayar con un determinado color ciertas cosas. O ya no se subraya, creo, ¿verdad? Pues no, lo que hago es ¿O que tú? a veces como que tengo un poco de TOC, pero TOC imaginario, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estoy aquí, estoy viendo esos cuadritos que están ahí. Entonces ya los conté, 2, 4, 6, 8, y son 4 hacia abajo, 4 hacia arriba, podría acomodarlos. Es una manía que tengo, o sea, es un TOC. Ya me conté todos los cuadritos que hay ahí enfrente. Muy bien. Ajá. ¿Cómo te gustaría ser recordado por tus estudiantes y por por las comunidades con las que has trabajado? Que de eso hablaremos en el próximo Sí. programa que estás comprometido a venir a hacer. Creo que como una persona amable, Ok. sí, como una persona amable, sí. ¿Eres religioso? ¿Profesas alguna religión? Bueno, soy católico por adopción, estoy bautizado, pero la verdad es que mis papás nunca nos dijeron, ay, cada domingo hay que ir a la iglesia, o sea, no. Y la verdad es que conforme he ido avanzando y evolucionando en esto de las ciencias naturales y todo, o sea, cada vez me vuelvo un poco más ateo, cada vez me cuesta un poco más de trabajo pensar en un Dios todopoderoso, omnipotente, que si te portas mal te va a castigar en los confines del infierno. O sea, a lo mejor en algún momento me lo dijeron para que me portara bien, Ajá. pero dejé de creer en eso, ¿no? O sea, creo más en el Dios de la sabiduría, de la naturaleza. O sea, para mí el Dios es todo lo que está allá afuera, los árboles, las plantas, la conciencia y todo eso. Siguiente programa comprometido a estar aquí. Sí, con muchísimo gusto, Leti. Y agradezco muchísimo el espacio. No, al De contrario, gracias ha a pasado ti. muy bien. Y bueno, pues nosotros de verdad complacidísimos de tener a Jorge Ricaño, biólogo, doctor y pues una autoridad ya pues muy cimentada en este asunto de la inteligencia artificial. Usted lo vio y usted lo escuchó. Y bueno, pues yo no me queda más que despedirme, pero no sin antes invitarle para que si usted tiene un personaje que crea que vale la pena que entrevistemos en su comunidad, nos los haga saber, nos haga llegar sus datos, su teléfono a través de las plataformas de Radio Televisión de Veracruz para que lo traigamos aquí. Queremos que este programa nos traiga talentos pues ya consagrados o en ciernes de todo el estado de Veracruz e incluso de fuera de él para sentarlo en esta silla y que nos conteste algunas preguntas y que nos haga conocer de su vida y de su trayectoria. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, Y muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes, estos perfiles, y yo lo espero como siempre en la próxima a través de Radio Televisión de Veracruz. Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hasta pronto.